decirles que para mí es un gustazo venir aquí a explicar este mural porque, claro, me toca de lleno, ¿no? El artista que lo pinta es mi abuelo, con lo cual todo queda casi en la familia, ¿no? Y por otra parte, hay otro dato, ¿no? El mural se pinta en el año 58, que es el año en que nazco yo, y concretamente en el verano del año 58, o sea que yo me imagino que mientras yo estaba muy preocupada en vivir mis primeros días de vida, pues mi abuelo estaría pintando esto. Bueno, la obra que estamos viendo aquí viene a ser probablemente la última obra que hizo Mariano de Cossío, por lo menos desde luego la última de esta envergadura, porque data del año 1958 y trabaja en ella durante ese año, que sepamos, intensamente durante ese verano, aunque el proyecto sí que era 4 años anterior. Recién terminado el edificio cuando se proponen decorar el Paraninfo. Cuando Mariano de Cossío afronta esta obra, ya era un muralista conocido y reconocido en Canarias porque ya había hecho el mural de Santo Domingo y el mural del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma. Lo que se cuenta es un poco la vida universitaria unida también al conocimiento y a los saberes del hombre. Todo el mundo universitario que aparece reflejado en la parte que tenemos más cercana a nosotros y luego en la parte más alejada lo que sería el mundo del conocimiento y del saber científico. En el mundo universitario aparece el símbolo de la Facultad de Derecho, que era una de las pocas que había en aquel momento en La Laguna, que está señalada por esa escultura del Moisés de Miguel Ángel. Al fin y al cabo, Moisés fue el que recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí. Y al fondo se ven los edificios en ruinas del Foro de Roma, porque Roma fue la cultura y la civilización que elaboró todo el derecho. Y luego en la parte izquierda, a nuestra izquierda, lo que estamos viendo es la Facultad de Filosofía, otra de las que estaban en la universidad en ese momento, que está caracterizada con el símbolo del pensador de Rodin. O sea que estamos viendo un homenaje del pintor a dos símbolos, a dos grandes obras del arte. En el mundo universitario, todos esos estudiantes que aparecen ahí, nos llama la atención que unos están enfrascados en el estudio, con los libros, y otros, sin embargo, están agitando una especie de banderola, porque si nos fijamos bien, en realidad es el grupo de la Tuna. Se ven instrumentos musicales y se ven las cintas de las capas. Al otro lado, vemos todos los miembros de la generación del 98 y algunos también de la generación del 27, con los que Mariano de Cossío se había relacionado y a los que conocía y mantenía relación de amistad con muchos de ellos. Son identificables. Unamuno, Pío Baroja, Valle Inclán, Juan Ramón Jiménez, García Lorca, que está sentado al lado del autorretrato del pintor, el tío de Mariano de Cossío, Manuel Bartolomé Cossío, que era promotor de la Institución Libre de Enseñanza y que había sido quien había guiado a mi abuelo hacia la residencia de estudiantes, con lo cual había entrado en conexión con ese mundo de la intelectualidad. Al otro lado, en ese mundo del conocimiento, representando la ciencia y la técnica, hay una especie de entramados, pues no sé, unos tubos, unas maquinarias que se relacionan con la refinería, que era la industria que en ese momento era reciente en Canarias. Y entre ellos, entre ese mundo del conocimiento, de las letras, y ese mundo de la técnica hay un arco iris, que en realidad es un símbolo de unión entre los dos campos, ¿no? De nada sirve un intelectual que rehúye la ciencia, pero igualmente pobre es el científico que no conoce nada del mundo de las letras. ¿Y las águilas y las palomas qué simbolizan? Simbolizan en realidad a esos dos campos. Las palomas, si nos damos cuenta, están volando
entre ese mundo del estudiantado y esa generación de intelectuales que habían soñado con la regeneración de España, porque realmente Mariano de Cossío vivió todo ese momento, y esas palomas que están volando simbolizan, por supuesto, la paz, que fue uno de los valores primordiales que toda esa generación echó en falta. Tenemos que tener en cuenta que viven la Primera Guerra Mundial, que van a vivir la Guerra Civil y que van a vivir después el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Así que la paz era uno de los valores. La paloma blanca es el símbolo de la paz, pero su vuelo en libertad está simbolizando también otro de los valores que en España en ese momento faltaban, que era la libertad. Y las águilas, al otro lado, las águilas es un animal que simboliza la fuerza y por lo tanto el poder. Es el poder de la ciencia y el poder de la técnica. Los edificios que aparecen detrás de la generación del 27, bueno. ¿a qué se corresponden? Los edificios en realidad son edificios que también tienen un marcado carácter simbólico. Se ha dicho muchas veces, siempre que se ha estudiado el mural, que el mural, al ser una de las últimas obras, es una especie de repaso biográfico del pintor por su propia vida. Entonces, en esos edificios hay una torre. La primera torre que se ve es la Torre de San Martín, que es una iglesia de Valladolid que se veía desde la ventana de la casa del pintor. Y al lado, toda la fachada que se ve al lado es la de la Universidad de Salamanca. Lo mismo que las torres que aparecen a la izquierda, también son de la Catedral de Salamanca. Salamanca es la cuna de la Universidad Española. Entonces, es un homenaje a esa cuna de la intelectualidad en España, cuyos principales exponentes en la primera mitad del siglo fueron todos esos personajes que aparecen retratados. ¿Y por qué la imagen de Federico García Lorca está tan próxima a la del autor de la obra? Pues yo creo que por dos razones. Primero, porque había una relación de amistad, o sea, fueron amigos. Pero claro, también fue amigo de otros muchos de los que aparecen ahí. ¿Por qué García Lorca precisamente es el que está más cerca? Probablemente porque el mazazo que se debió de llevar mi abuelo cuando se enteró de su asesinato debió de ser como que se llevó mucha gente, ¿no? Entonces, cuando él recuerda a García Lorca, el homenaje que le rinde en este mural es colocarlo en una situación privilegiada. Lo coloca al lado suyo y además le pone un jersey rojo que hace que destaque muchísimo del resto de los retratados. Y también está su hermano, el hermano de mi abuelo, que también era escritor, José María de Cossío, está justo detrás del autorretrato de él. Y un poquito más a la derecha, su hermano Francisco, también periodista y escritor. Y el tío, Manuel Bartolomé, justo al lado también. O sea, digamos que los miembros de la familia quedan perfectamente enlazados. Además, el pintor se autorretrata también con el mono de trabajo. O sea, probablemente se autorretrata mientras está pintando el mural. Hay que tener en cuenta, que no lo dije, una cosa, ¿no? Y es que el mural no se pintó directamente en el techo, porque cuando mi abuelo empieza a pintarlo ya tiene problemas de corazón, o sea, está enfermo, un hombre mayor ya. Y entonces las pinturas se hacen en el suelo, son paneles al temple y que se pintan. También tiene la dificultad al pintarlo en el suelo, que lógicamente el tema de la perspectiva, claro, cambia completamente. Aquí vemos un punto de fuga que va hacia el centro, pero claro, continuamente si lo estás pintando en el suelo tienes que estar comprobando que esa perspectiva se va a ver bien después una vez colocada arriba, con lo cual tenía también su doble dificultad el pintarlo en el suelo. ¿Y él llegó a ver la obra? Él no la llegó a ver colocada, o sea, los paneles quedan sin colocarse y ya a principios de los años 60, él muere en enero del 60, es cuando se colocan los paneles en el techo. Bueno, podemos congratularnos de estarlo viendo así porque el estado era lamentable, hace muy pocos años el estado era lamentable. ¿Cuál fue la razón por qué ha venido a Canarias? La razón por la que vino a Canarias, en la familia siempre se ha dicho que tenemos que ponernos en los años 30
y cómo estaba la situación en los años 30, y de alguna manera el estallido de la guerra se veía venir. Entonces él lo que hizo para poder salir de la península fue unas oposiciones de dibujo y pidió la plaza más lejana que encontró. O sea, se quiso ir lo más lejos que pudo. Entonces la plaza más lejana era la laguna. Y claro, nadie entendía, pero Mariano, ¿por qué te vas tan lejos? Y él decía, porque perdimos Cuba y Filipinas. Quería decir que si hubiese habido una plaza en Filipinas, se hubiese ido a Filipinas porque era lo más lejos. Así que realmente él viene y viene ya con el propósito de afincarse. Quiero que quede claro también que cuando mi abuelo llega aquí, a Canarias, llega más de 20 años antes. Quiero decir, mi abuelo llegó aquí en el año 35 como catedrático de dibujo y comenzó su labor docente en el Instituto de La Laguna, también dio clases en la Escuela Normal de Magisterio y dio clases también en la Escuela de Bellas Artes en el momento de su fundación, en los años 40, con lo cual la docencia formó parte siempre de su vida. De ahí que en el mundo del estudiantado, cuando lo representan este techo, lo represente con gran protagonismo. Y luego, bueno, decirles también que cuando llega aquí ya es un artista maduro. Quiero decir que ya trae un equipaje en su maleta. Él se había formado en los años 20, hizo su primera exposición y era un pintor que al estar relacionado con todos los intelectuales de la residencia de estudiantes y demás, pues buscaba también esa regeneración del país. Entonces él no fue rupturista, o sea, no fue vanguardista en plan de romper de lleno con la tradición, sino que intentó mirar la tradición con ojos nuevos. Entonces, ese tipo de pintura, muy característica del periodo de entreguerras, que es lo que se llama el realismo mágico o el nuevo realismo, el retorno al orden, él forma parte de esa renovación comedida, podríamos decir, ¿no? Entonces, el mundo del volumen, él había estudiado mucho el cubismo, pero el cubismo vinculado también a la tradición. Por ejemplo, a Zurbarán, que era otro de los grandes estudiosos del volumen. Y eso lo aplicaba después a su manera de entender la pintura. Así que, desde que llega a La Laguna en el año 35, podríamos decir que se empapa muy profundamente de todo lo que es en ese momento el ambiente lagunero y el ambiente de Canarias, y realmente se afinca aquí, o sea, él ya no piensa nunca más regresar a la península. Así que en justicia debemos de encuadrarlo dentro de los pintores canarios, ¿no? Canario por elección.